Buenos días a todos. Bienvenidos a estas jornadas internacionales de la Universidad Católica de Ávila. Vamos a empezar en este segundo día. Cuando puedan, se pueden ir sentando para empezar a presentar al ponente de hoy. Si quieren, por delante sigue habiendo asientos libres. Bueno, voy a proceder a hacer una breve presentación de Gregorio Luri, que es un gran reconocido filósofo, pedagogo, escritor español, conocido a nivel internacional, no solo en España. A lo largo de su carrera ha destacado por sus contribuciones al campo de la educación y su defensa de una educación basada en valores humanísticos, tema trascendental e importante a nivel no solo de esta universidad, sino a nivel mundial. Luri es licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y en Pedagogía. Ha trabajado como profesor en diversas instituciones educativas y sigue siendo actualmente investigador porque no para y todo el rato va investigando. Es un autor de numerosos libros sobre educación, ética, filosofía y cultura, entre muchísimos los que destacan. Yo, la verdad, con mis alumnos de grados de educación siempre les hago leer La escuela no es un parque de atracciones y El deber moral de ser altamente inteligente. Lo digo porque hay muchos libros de estos que recomendaría a todos nuestros alumnos y a nosotros para empezar, evidentemente. Además de su labor como escritor y educador, es un conferenciante muy solicitado, participando en numerosos eventos y conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, entre otras cosas por su enfoque interdisciplinario y su capacidad de comunicar ideas que son complejas de manera accesible, lo convierte en una figura sin duda que influye en el ámbito educativo y cultural contemporáneo. Yo podría definirlo como la persona con más sentido común, que es el sentido que actualmente es el menos practicado. Y sin más, cedo la palabra a Gregorio Luri. Buenos días a todos. Estarán ustedes conmigo que cuando alguien habla bien de ti nunca hay que dudar ni de su ecuanimidad, ni de su capacidad objetiva, ni de su inteligencia. Por lo tanto, muchas gracias. Pero bien. Quiero plantear una cuestión que me parece hoy de una enorme relevancia, precisamente porque, como en educación, las palabras en educación envejecen muy rápidamente. Y algunos términos que, pues qué sé yo, ¿quién se acuerda hoy de que hace 10 años parecía que la clave de todos nuestros problemas dependían de la educación en valores, ¿no? Y era obsesivo, ¿no?, la cuestión de los valores. Y ahora estamos pues con la educación emocional, digamos que es un vocabulario un poco guadanesco que aparece, desaparece, y ahora estamos pues con esto, ¿no?, con la educación por evidencias. Básicamente lo que les quiero decir es que no podemos renunciar a la instrucción con evidencias, pero que la educación no puede ser nunca evidente porque la persona no es nunca evidente. Es decir, la mirada a una persona requiere, o la comprensión de una persona requiere de una mirada que va más allá de lo que podrían ser las evidencias empíricas. Bien, por eso planteo, ¿son evidentes las evidencias? Quédense con esto, ¿no?, en principio, para entrar. Las evidencias necesarias para la instrucción, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora en estos momentos, hablo de Estados Unidos, creo que es interesante seguir los debates educativos en los Estados Unidos porque al cabo de 4 o 5 años son los que tenemos aquí, ¿no? Y en Estados Unidos pues las cosas se debaten, yo diría, con bastante más libertad a la hora de manifestar los pros y las contras que lo hacemos aquí. Bueno, en estos momentos están en lo que ellos llaman la ciencia de la lectura, de science reading. Hay algunos, bastantes estados, ¿no?, que lo han legislado a favor
de la ciencia de la lectura, precisamente porque consideran que las guerras tradicionales entre distintos métodos de lectoescritura han sido superadas a partir de las evidencias que tenemos disponibles. Yo creo que efectivamente hoy sabemos que hay muchísimas más evidencias a favor de unos métodos que de otros y por lo tanto lo sensato es pues, acogerse a las evidencias empíricas o a los soportes empíricos de determinadas metodologías. Pero lo que no podemos hacer es lo que se hace a veces, es confundir lo que serían las evidencias metodológicas con las evidencias antropológicas, que son dos cuestiones distintas y desde luego en un lugar como este me parece esencial tenerlas claras. La pregunta obviamente pues es una pregunta provocadora, pero esto es a lo que llamamos también didáctica, ¿no? La didáctica en el fondo no es sino el arte de provocar, provocar inquietudes, provocar preguntas e intentar por todos los medios que al finalizar la sesión ustedes se vayan pues, con algún interrogante al que le puedan dedicar después pues, 10 minutos de reflexión. ¿Son evidentes las evidencias? Pues es un poco como el diálogo. ¿El diálogo es importante? Sí. ¿El diálogo es necesario? Sí. Pero el diálogo no domina sus propias condiciones de posibilidad. Es decir, para que dos personas podamos dialogar, hemos de partir de una predisposición al diálogo que no está en el diálogo, es lo que lo hace posible. Con respecto a las evidencias, lo mismo. ¿Son evidentes? Sí, pero solo para quienes estén dispuestos a comprobarlo, a seguirlas y a intentar pues, aplicar al máximo esas evidencias que tienen a su propia metodología. ¿Por qué digo esto? Y quiero comenzar precisamente de aquí. Pues llevo unos días, 15 días, hablando bien de un político. Y a todos los sitios que voy, pues digo, voy a hablar bien de este político. ¿Por qué? Pues porque me parece de justicia elemental. En estos momentos, además, que tenemos esta sensación de que hay un cierto infantilismo en los debates, además, infantilismo parvulario, ¿no? El y tú más como recurso, pues me parece esencial hablar bien de la gente que lo hace bien, al menos en el campo que tú conoces. Durante muchos años, yo estuve defendiendo que no había que viajar a Finlandia para aprender o para tomar ejemplo de lo que debiéramos hacer, sino que había que viajar a Soria. Y cuando yo decía esto, hay que viajar a Soria, pues me encontraba con unas ciertas miradas diciendo, bueno, una broma, ya está bien como ironía, pero lo decía en serio y lo sigo diciendo en serio. Soria ha tenido en cada estudio de PISA resultados superiores a Finlandia y ahora que Finlandia en los dos últimos estudios pues está clarísimamente en declive, Soria sigue arriba. Por lo tanto, parece más sensato intentar aprender de tu vecino que no del remoto. ¿Por qué? Pues porque Finlandia es otra cultura, es otro mundo, es otra manera de ver las cosas, ¿no? Mientras que como mínimo de aquí a Soria no podemos decir que sea exactamente otro mundo, ¿no? Pues bueno, ¿por qué no aprender de lo bueno que tienes próximo? Como yo escribí un artículo comentando esto, es decir, que tenía razón cuando defendía Soria, pues el presidente de Castilla y León me llamó y me dice, oye, sí, tenemos muy buenos resultados, no hace falta decirlo, Castilla y León es uno de los sistemas de éxito mundial. Bien, tenemos muy buenos resultados, pero seguro que has visto alguna cosa en la que podemos mejorar. Ven y cuéntanoslo. Eso es tan poco usual en educación, es tan poco frecuente que me parece imprescindible decirlo. Me parece imprescindible hablar a favor de un político porque te dice esto, ven y háblanos de lo que podemos mejorar. ¿Por qué? Porque en el fondo es una trivialidad contentarte con tus resultados porque el vecino lo hace peor. Eso además me parece que tiene un punto de inmoralidad. Mira qué bien estamos, los otros están, ¿no? Es lo del tuerto en el país de ciego. Lo que realmente importa es hasta dónde podemos aspirar de manera legítima. Y si puedes aspirar a 10, da igual que el vecino esté en 1, en 2 o en lo que sea. Tú has de aspirar a 10. Pues bien, yo le planteé
dos evidencias de mejora, ¿no? Y las planteo simplemente como dos datos de que en la instrucción es necesario tener datos lo más objetivos posibles. ¿Cuáles son esas dos evidencias? Pues miren ustedes, estas son las diferencias de resultados entre lo que podemos decir, para simplificar mucho, niños pobres y niños ricos. En España hay que introducir siempre un matiz aquí, que es que hay que hablar de culturalmente pobres y culturalmente ricos, porque así como en el conjunto de la Unión Europea la riqueza económica va asociada a una riqueza cultural, en España no siempre es así. Hay lo que yo llamo ese nuevo rico tocho, que ha hecho ricos sin demasiados esfuerzos intelectuales y por lo tanto pues que a su hijo le dice ¿para qué vas a matarte estudiando? Sigue mis pasos y te haces... Bien, ¿qué es lo que ves en Castilla y León? Y ahora olvidaros de todos los demás. Pues que la diferencia entre los hijos de familias ricas y pobres son de 60 puntos que vienen a ser, según la misma PISA, 2 cursos de diferencia. Ese es un dato objetivo que debiera pues, preocupar hondamente. Está ahí, ya veremos cómo lo hacemos, cómo intentamos buscar maneras de lo que queráis, pero ese dato debiera interpelarnos. Hay 2 cursos de diferencia entre los resultados de unos y los resultados de otros. Y ahí está. ¿Qué es lo que se puede hacer? Me da igual, pero lo que no me parece honesto es mirar para otro lado. Que ahí las evidencias nos interpelan y nos interpelan de una manera muy clara. Este gráfico les puede, a ver si consigo explicarlo de manera muy sencilla para que nos entendamos. Durante muchos años yo estaba buscando algún criterio que me permitiese seguir los datos de PISA de una manera clara, directa, intuitiva y que tuviese una cierta capacidad de predicción. Después de dar muchas vueltas, llegué a la conclusión de lo siguiente. Creo, honestamente, que PISA es una prueba piagetiana. De que los resultados superiores de PISA, cuando tú ves cómo se evalúan, no hacen sino medir el pensamiento formal. Los 2 niveles superiores de PISA están el porcentaje de alumnos de 15 años que son capaces de trabajar con un pensamiento formal. Los 2 niveles inferiores están el porcentaje de alumnos que aún siguen con un pensamiento concreto. Es decir, la diferencia entre los niveles de PISA, si ustedes miran despacio el tipo de ejercicios que se plantean, cómo se evalúan, cómo se analizan, lo verán esto de una manera muy clara. Por lo tanto, si tenemos arriba pensamiento formal y abajo pensamiento concreto, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué porcentaje de alumnos tenemos con pensamiento, porque pensé que estamos hablando de alumnos de 15 años. Hoy sabemos que es difícil ser tan optimista como era Piaget con respecto a las etapas de bueno, pues lo que llamaba, ¿no?, la evolución de la epistemología genética, que decía. Bien, pero sí que podemos ver si ese porcentaje esté ahí. Me fío únicamente de los datos de matemáticas, porque por una parte sabemos, fíjense lo que pasó, pues en el 18 con las pruebas de lengua en Madrid, ¿no?, que hubo una falsificación, a mí eso me da una vergüenza terrible, pero se falsificaron de manera grosera, ¿no?, los resultados. Incluso en ciencias puede haber sus más y sus menos, pero en matemáticas me parece que son datos objetivos. Y como lo que me interesa es ver la diferencia entre pensamiento formal y pensamiento concreto, pues matemáticas me viene de maravilla. Podemos ver qué porcentaje de alumnos están en los 2 niveles superiores, qué porcentaje de alumnos están en los 2 niveles inferiores y ver la diferencia. Si un país tiene aquí arriba un porcentaje de alumnos superior al que tiene aquí abajo, está creando capital humano. Si un país tiene aquí abajo un porcentaje superior de alumnos que los que tiene aquí arriba, tiene un problema de creación de capital humano. Esto tiene también una lectura sociológica, es, por ejemplo, Madrid. Madrid tiene buenos resultados, pero aunque no los tuviera, no le preocuparía demasiado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, importa el capital humano de Ávila. Lo que ustedes pues, se gastan en formar a determinadas, pues eso, a los jóvenes, pues quien obtiene el beneficio correspondiente es Madrid.
o Burgos o Valladolid o Zaragoza para Soria, ya me entienden lo que quiero decir, ¿no? Pero Ávila tiene que plantearse pues, esta cuestión, cómo crear capital humano que además arraiga aquí, ¿no? Bien, entonces comenzamos por España. Ven, las columnas son los datos de PISA del 2009 al 2022. La primera cifra, España, 8, quiere decir, los dos niveles superiores, el porcentaje de alumnos que tenemos en los dos niveles superiores, pensamiento formal. La segunda cifra, el porcentaje de alumnos que teníamos en ese momento en los dos niveles inferiores. No hay ningún dato, no hay ningún argumento, no hay ninguna explicación razonable para que haya un porcentaje mayor en los dos niveles inferiores que en los dos niveles superiores. O si quieren, lo podemos decir de una manera más cruda, si existen diferencias, las razones son pedagógicas y por lo tanto nos están interpelando. ¿Sí? Y me parece eso, que la honestidad ante nosotros mismos, hablando con un profesor de Corea del Sur, me decía que había estado por aquí y bueno, y me comentaba, ¿sabes la diferencia, la principal diferencia que he encontrado entre los profesores españoles y los coreanos? Digo, no, me interesa mucho, ¿cuál es? Dice que si ustedes se encuentran con un problema de un alumno, enseguida lo derivan al psicólogo. Mientras que si nosotros nos encontramos con un problema de un alumno, lo primero que preguntamos es, ¿sus dificultades pueden tener causas pedagógicas? ¿Puede haber habido detrás una mala praxis educativa o una deficiente o como le quieran llamar? Pero nosotros, es cierto, enseguida desviamos hacia el psicólogo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, esta manera de plantear las cosas me permite ver las trayectorias, que es donde creo yo que es fiable PISA, ¿no? Pues, ¿cuál ha sido la evolución del porcentaje de pensamiento formal, o si quieren, de excelencia en las pruebas de PISA? El 8%, el 8%, el 8%, el 7% y el 5%. Bueno, algo pasa ahí, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el porcentaje, la evolución de los niveles de abajo? 24, 28, 24, 25, 28. Digamos que un país que obtiene ese 28% de alumnos en los dos niveles de abajo, tiene un problema de honestidad consigo mismo. Porque ¿qué demonios queremos decir cuando hablamos de equidad? Y mira que se nos llena la boca hablando de equidad a todos, si no somos capaces de ver esto. Eso quiere decir que además si corresponden perfectamente, si ahora trasladásemos esto a lengua, veríamos que aproximadamente el 28% de nuestros alumnos terminan su escolaridad obligatoria con problemas serios para comprender un texto mínimamente complejo. Bueno, no quisiera dramatizar las cosas, pero me parece, decir, primero, no ocultemos la cabeza, ¿no?, como las avestruces. ¿Qué pasa con Castilla y León? Y este es el segundo elemento que me pareció interesante que había que ver en Castilla. Pues que teníamos en 2009 la campana de Gauss perfecta, ¿no? Teníamos 15, pues muy bien. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que el 15 ha pasado al 12, al 12, al 11, al 9 y del 15 hemos pasado al 17. ¿Son datos extraordinariamente preocupantes? No, pero si lo comparamos si lo relacionamos esto con lo que hemos dicho antes sobre las diferencias de resultados, pues hay que mirarlo. ¿Por qué además? Pues porque ahora pasen ustedes a Japón y resulta que en Japón tienen exactamente al revés, pues un 20 y tantos en los dos niveles superiores y alrededor del 10 o un poco más. Yo creo que podríamos decir que un porcentaje de alumnos del 10% puede estar en los dos niveles de abajo por cuestiones, pues trastornos de aprendizaje, etc. Lo que pasa es que aquí también nosotros hacemos trampa, porque cuando llegan las pruebas de PISA a determinados centros, a determinados niños se les dice, mañana no vengas. Bueno, no somos en España únicamente los que lo hacemos, pero también lo hacemos, yo diría, de una manera bastante... Bien, ¿qué quiero decir con esto? Pues que no nos podemos tomar a broma las evidencias. Es decir, si algo nos falta es una cultura de la evidencia. Pero atentos, que estamos hablando de instrucción, estamos hablando de problemas de la didáctica de las matemáticas. Bien, dicho esto,
quisiera un poco plantearles la cuestión de hasta qué punto somos serios con las evidencias o hasta qué punto colectivamente, y no solamente en España, nos dejamos llevar por lo que suena bien. Es decir, parece como si en educación todo aquello que suena bonito, por sonar bonito, nos parece verdadero. Y, bueno, pues no necesariamente, ¿no? Fíjense, el Duke and Cover es una práctica que se puso, que era efectiva, la realizaban todas las escuelas de Estados Unidos en los tiempos de la Guerra Fría. Y básicamente lo que se planteaba era lo siguiente: cuando suena la alarma, si quieren un ensayo, un protocolo en el caso de un ataque atómico, cuando suena la alarma tenían los niños que seguir unos procedimientos según estuviesen en clase o en el patio, pero al final acababan poniéndose debajo de las mesas de esta manera. La pregunta es, ¿alguien en su sano juicio cree que de esta manera están más protegidos contra la radiación nuclear? Es absurdo, pero en la escuela había necesidad de hacer algo. Y la necesidad de hacer algo es buena, es magnífico que tengas necesidad de hacer algo, pero te falta ese juicio crítico después para decir, eso que estamos haciendo tiene fundamento, porque lleva a la pregunta que se hacía, pues Arne Duncan, probablemente el secretario de Educación en Estados Unidos que más apoyo contó, tanto con demócratas como republicanos, a decir exactamente esto, que a mí me pareció cuando lo leí, la educación se basa en mentiras, dice. Eso es probablemente lo que no nos gustaría escuchar de un antiguo secretario de Educación, pero es la verdad. A mí, yo no diría mentiras, pero yo sí que diría que con gran frecuencia nos aferramos a ilusiones que nos parecen bonitas. Es decir, con gran frecuencia. Y si nos parecen bonitas, pues tienen que ser verdaderas. Un ejemplo, podríamos poner cientos de ejemplos aquí. Durante un tiempo me intentaron convencer de que en Japón había una nueva ley educativa que había transformado el currículum de tal manera que se formaban los niños como ciudadanos del mundo y cero patriotismo. Yo dije, en Japón, imposible. Cero patriotismo en Japón, no. Pero como decían, no, que además hay estas asignaturas, aritmética de negocios, lectura, civismo, computación e idiomas. Todo sonaba demasiado de acuerdo con lo que nos gustaría que fuera, por decirlo así, ¿no? Porque es que además, como si analizan un poco nuestros debates educativos, poco a poco parece que la psicología ha ido comiéndose a la pedagogía y que los factores individuales están pesando más que lo que podríamos decir los factores estrictamente republicanos. Te entiendo republicano en el sentido etimológico del término, aquello de Cicerón, res publica, rex populi. Pues bien, ¿ha aprobado una reforma educativa? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Pues escribir a la Embajada de Japón. Señores, me interesa mucho, ¿qué hay aquí? Gracias por su interés. Además me parece, porque hay una ironía muy fina, que no hemos encontrado información en japonés respecto a este nuevo método y además Cambio Valiente nos indicaría si en japonés. Bien, y sin embargo, esto me lo encontré en esa Fundación Educativa Internacional para la Excelencia, que me lo defendían. Fundación Educativa Internacional para la Excelencia, que estaba utilizando como modelo algo que no existía. Y me pueden decir, ¿en qué otro campo esto es posible? Yo no encuentro ninguno en educación. Y vas más allá, no sé, a mí esto me crea unas grandes perplejidades, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? Pero en todo caso pasan. Bien, por lo tanto, eso de que todo está en Internet, pues hay que tomárselo en serio, efectivamente. Todo está en Internet. Las verdades, las mentiras, los insultos, las bromas. Lo mismo puedes encontrar la receta del bacalao al pil pil como cómo hacer una bomba para que explote no sé dónde. Todo está en Internet, excepto lo más importante, el criterio para seleccionar lo pertinente. Y eso o está en nosotros o Internet no nos lo va a proporcionar. Y podemos aplicar eso también a la inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, conclusión fundamental. Las políticas se evalúan por sus efectos. Demos por supuestas las buenas intenciones de todo el mundo. A mí no se me ocurre pensar
que un ministro de Educación se levante por la mañana diciendo a ver cómo empeoro la situación de mi país. No se me ocurre pensar que haya un maestro que vaya a la escuela diciendo a ver cómo hago más infelices a mis alumnos. Puede haber un maestro que se confunda y creyendo que va a un sitio va a otro, pero en definitiva las intenciones me parece que es indudable que son positivas, ¿no? Ahora bien, pues así como esto seguramente tenían grandes intenciones, pero el resultado deja bastante que desear, pues en educación tenemos que evaluar. Mira, cuando visitas los centros, y es un trabajo además que es apasionante cuando te dicen una evaluación de centro, ¿no? Inmediatamente te presentan todos sus idearios, que es una competencia por ver quién está más alto. Si yo ya lo sé, vale, muy bien, todos queremos ganarnos el cielo de la pedagogía, todos queremos ser buenos. Pero no me interesan las intenciones, me interesan cómo esas intenciones viven en la conducta de los alumnos o en la conducta de los profesores. Por ejemplo, cuando hago una evaluación externa, les voy a confesar una maldad que además es un spoiler, pero como sé que ustedes no lo van a contar fuera de aquí, no pasa nada. Yo suelo decir, ¿qué os parece? Estamos a 2, pues ¿qué os parece si el 2 del mes que viene voy? Y sí, perfecto. Y hemos quedado para el 2 del mes que viene y me presento el lunes a primera hora, cuando no me esperan. ¿Por qué? Porque me interesa ver aquel espacio del centro que mejor pone de manifiesto el respeto que nos merecen nuestros alumnos. ¿Que saben cuál es? Los váteres. ¿O no? ¿No son los váteres el espacio esencial que ahí lo ves y dices, ¿en cuántos sitios te encuentras? Oh, es que lo de Internet tenemos que vigilar porque las cosas que se dicen. Y yo le digo, ¿pero habéis leído lo que tenéis escrito en las puertas de los váteres por dentro? Eso, pero muchísimo más agresivo que... Bueno, en fin. Por eso os digo, no, las intenciones yo las doy por supuesto, me parece además que es muy higiénico dar por aceptado que todo el mundo es bueno en su intención, pero además tiene que ser eficiente en la educación. Bien. Los problemas, sin embargo, están ahí a la hora de evaluar lo que decían las evidencias cuando estamos hablando de educación. Esto es algo que me llamó muchísimo la atención porque la Unión Europea o la Comisión Europea creó, no sé si saben cómo funciona esto, pues cuando la Comisión Europea tiene un problema de lo que sea, para definir algo, crea un grupo de expertos internacionales que le hace un informe con unas conclusiones. Y en este caso, pues decía que un grupo de expertos, su trabajo se organizará en 3 ejes: elaborar una definición práctica de educación y formación de calidad. Piensen esto. Si la Comisión Europea tiene que crear un grupo de expertos para que le diga qué es educación y formación de calidad, ¿en qué se está gastando el dinero hasta ahora? ¿Están dando palos de ciego? ¿No les parece un poco ruborizante? Que, bueno, pues se crea el grupo, tiene que hacer, su objetivo era identificar las políticas de educación y formación más efectivas y un análisis del coste-beneficio. La respuesta es tan deliciosa. Comienzan diciendo, esta no fue una tarea fácil, por eso te la han encargado. Sois un grupo de expertos internacionales. No fue una tarea fácil. Los resultados no siempre son transferibles a un contexto diferente, como todos sabemos. Ya lo sabemos, que lo que esta charla me está saliendo, vaya, genial, porque ustedes son un público maravilloso, pero si esta tarde la doy en otro sitio, pues vete a saber cómo sale. Pues ya lo sabemos, que lo que te va bien el lunes a las 3 con la clase de sexto A, pues igual te va fatal el martes a la misma hora con esa misma clase. Ya sabemos que las cosas no son transferibles. No, pero es extremadamente difícil distinguir qué define una inversión de calidad en educación. Bueno, y han estado analizando, han estado mirando. Estas conclusiones me parecen, como mínimo, dignas de ser tenidas en cuenta, ¿no? Porque, pues bueno, creo que nos sitúan sobre la realidad de algunos problemas esenciales. Hay un personaje que me ha defraudado, y lo digo honestamente de manera total, que es Schleicher, el factotum de Pisa, porque después de estar una serie de años diciéndonos que
ante cualquier problema que teníamos nos decía la respuesta Finlandia. Yo por eso decía la respuesta Soria, pero era mucho más glamuroso decir Finlandia. Y cuando el presidente, esto es tal, les voy a decir, cuando Mas era presidente de la Generalitat, pues hizo un viaje a Finlandia con la consejera de Educación y se lo planteé, pero ¿y a Soria? ¿A Soria? Claro, si te acompaña pues, la televisión, queda mucho mejor pues, pasearte por la capital de Finlandia que no por Soria para aprender. Pero no indica más que a veces pues, nuestros problemas entre eso, lo que decía, lo que suena bien tiene que ser bueno. Bien, Schleicher ha estado defendiendo sistemáticamente una idea que forma parte hoy de las convicciones comunes, pero no problematizadas, de la educación. La idea es la siguiente: vivimos en un mundo que cambia aceleradamente y producir más conocimiento y habilidades semejantes a lo que ya tenemos no será suficiente para enfrentar los desafíos del futuro. Yo diría que nunca ha sido suficiente. Pero en fin, vale. Debido al rápido cambio económico y social, las escuelas deben preparar a los estudiantes para trabajos que aún no han sido creados. Quédense con esta idea que después la vamos a tratar, porque también, vayas por donde vayas, esa cuestión aparece una y mil veces. Tenemos nuestra escuela, se ha quedado anticuada, tenemos que trabajar, preparar para el futuro, etc. El éxito educativo ya no consiste en reproducir el conocimiento de contenidos, sino en extrapolar lo que sabemos. Y aquí viene el primer estirón de orejas. Para extrapolar tienes que tener contenidos y tienes que ser capaz de reproducirlo. ¿Por qué me opone una cosa a otra? Si es absurdo. Para extrapolar tienes que tener algo. Tienes que tener contenidos capaces de ser extrapolables, ¿no? Bien, en extrapolar lo que sabemos y aplicar ese conocimiento a situaciones novedosas. El conocimiento importa, pero ser capaz de usar el conocimiento de manera efectiva y apropiada sin duda importa más. Lo sabemos desde Bloom con su famosa taxonomía del 54. Recuérdense, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Pero en fin, como vivimos una situación en la que en educación especialmente, si algo se presenta como nuevo, ya no necesita justificar que es bueno. Es decir, vivimos en una situación en la que parece que lo nuevo está ocupando el terreno axiológico que hasta ahora le correspondía a lo bueno. Y señores, eso nos crea grandes problemas conceptuales, porque el método socrático puede ser bueno aunque tenga 2500 años de antigüedad. Y el learning by doing puede tener problemas aunque tenga 100 años de antigüedad. Vamos a verlo, ¿no? Es decir, ¿por qué no seguimos priorizando lo bueno? Y si es bueno y además es actual, adelante con ello, pero elijámoslo porque es bueno, no porque es del último grito. Bueno, vamos a ver esto porque me interesa mucho, ya que todos nuestros debates educativos han estado centrados en el fondo en esta convicción. En el 2011 apareció este libro, se hizo famoso internacionalmente, Paz y Salver, que pues lo que nos decía era eso, ¿no? Tenéis problemas, la respuesta es Finlandia. Tenemos lecciones que daros para todo. Sin embargo, ya en el mismo 2011 aparecieron quejas sobre los resultados, por ejemplo, un manifiesto de más de 100 profesores de matemáticas universitarios que decía: atentos porque tenemos problemas aquí con las matemáticas tal como nos llegan. Pero en fin, en el 2015 se planteó una respuesta de los propios fineses que dice: no, aquí tenemos que plantearnos las cosas. Y señalaba esta hipótesis: los resultados educativos de Finlandia no obedecen a los métodos que los extranjeros vienen a ver practicar, sino son el rastro del método o los métodos que teníamos antes de las reformas. ¿Sí? Y a eso creó un debate apasionante en Finlandia. Nosotros aquí seguimos pensando que, bueno, fijaros, en el 2018, Andreas Schleicher también en un libro, a mí es un libro que me parece tristísimo, porque sin darnos cuenta nos hemos derivado a una situación en que la antropología no cuenta. Y entonces, como la antropología no cuenta, estamos intentando construir una imagen tecnológica de lo humano, en el que lo que se valora es aquello en lo que eres competente para algo.
Y no estoy diciendo que no sea importante, sino lo que estoy diciendo es que si eliminas la cuestión antropológica, aquello que estás educando tiene carencias notables. Bien, aquí de una manera muy clara se ve, es decir, cómo la antropología desaparece totalmente del debate. Se dice Finlandia ha sido uno de los países con mayor éxito en los rankings educativos mundiales. Su nombre se ha convertido casi en sinónimo de excelencia en educación. De hecho, muchos otros países han enviado expertos a Finlandia para que observen de primera mano las políticas y prácticas exitosas. Recuérdense que ya la cuestión era polémica en Finlandia. En enero del 23, en enero del año pasado, los resultados últimos de PISA se hacen públicos el 5 de diciembre. En enero del año pasado, el Ministerio de Educación de Finlandia publicó un informe extraordinariamente crítico con ellos mismos, del que yo sepa no se hizo eco ni tan siquiera un periodista de educación en España con una línea. Pasó totalmente desapercibido. Y sin embargo, les aseguro que es un estudio muy crítico, que dicen, lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. No estamos haciendo aquello que nos corresponde. La mejora de resultados educativos terminó con los nacidos en el 75, en el 78. Segundo, un joven finés de 15 años tiene hoy el nivel de uno de 14, 13 años nacido. Es decir, como mínimo va un año por detrás de los anteriores, ¿no? Ya no somos la nación más educada, nuestros jóvenes ya no son los que tienen más conocimientos, habría que hacer cambios grandes y bastante radicales. Finlandia en enero, y fíjense los resultados de Finlandia en el 9, en el 15 y en el 22. ¿Qué ha pasado? Pues más 14 en el 2009, más 4 y menos 20. Fíjense que esto es gravísimo, a mi modo de ver, porque estamos diciendo que los dos niveles superiores, los de pensamiento formal, del 22 han pasado al 16 y del 16 al 9. Esto es algo más que una tendencia, es una debacle. Y si miramos lo otro, pues vemos que estamos en el 8, en el 12 y en el 29. Bien. Eran conscientes y lanzaron, pues se creó una... De hecho, no es que se creara, porque la polémica sobre algo no está bien, es decir, el gobierno, a mi modo de ver, el gobierno finés cayó en el error de convertir su sistema educativo en una causa de marketing internacional. Y entonces le costaba dar marcha atrás. Los viajes, cuando los visitaban políticos extranjeros, tenían los viajes pagados, él pagaba las estancias. Si era una persona individual, pues llegó un momento en que en algunos centros cobraban hasta 3.000 euros por persona que iba a visitarlo. Entonces entramos ahí en una dinámica muy curiosa. Bien, fíjense lo que hemos estado diciendo del Schleicher, ¿no? Finlandia ha sido uno de los países, etcétera, etcétera. Esto lo dice en el 18. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a los datos del 22? También esto me sorprendió mucho que no se le hiciera más eco, porque primero unas declaraciones al Financial Times, justo el mismo día en que aparecen los datos públicos. En los países ricos, los estudiantes se han convertido en consumidores y los profesores en proveedores de servicios, que es lo que escuchamos en las escuelas cuando las visitamos. ¿No? Bueno. Segundo, no tenemos que lograr el bienestar de los estudiantes a expensas del éxito académico, sino a través del éxito académico, que es lo que defendíamos los profesores viejunos, carcamales y antiguos. Es decir, que el éxito académico tenía que en sí mismo ser un elemento de satisfacción personal, etc. Pero esta, para mí, la tercera afirmación es para seguir a Schleicher a gorrazo limpio por toda la OCDE. Cuando apareció PISA por primera vez pensamos que Finlandia era la receta del éxito, pero 20 años después no sabemos si ha sido parte de la solución o parte del problema. Schleicher. Bien, días después a Katarina Schlegman del ABC le dice lo siguiente: Finlandia ya no es el paraíso de la educación. Han ido demasiado lejos al mezclar matemáticas con historia, pero es lo que nos estaba diciendo, de crear metodologías en las que desaparecieran las asignaturas para poder trabajar sobre experiencias, etc. Bueno,
El país nórdico lleva años de declive, o sea que lo sabías. Han implantado un currículum moderno alejado de la realidad. Sin embargo, en nuestros debates prácticos seguimos manteniendo unos argumentos como si Finlandia pues, no hubiera tenido estos resultados. Vamos al argumento este de los trabajos del futuro. Nuestros niños están preparándose para unos conocimientos o para un mundo que no existirá cuando salgan de aquí, etc. Bien. La afirmación esta de que el 65% de niños que hoy empiezan la primaria van a trabajar en empleos que aún no existen, también ha sido uno de los elementos que han mediatizado todos los debates. Yo les tengo que decir que cada vez que vean una proporción o un dato estadístico demasiado redondo en educación, duden. Porque en educación la verdad suele estar en los matices. Pero en fin, el 65%, yo me planteaba, ¿cómo se sabe con tanta certeza que en el futuro va a ser así? ¿A quién hemos enviado de emisario al futuro para que nos venga con esta clarividencia? Pero por otra parte, si el 65% van a trabajar en empleos que aún no existen, el 35% sí. ¿No nos merecen también un respeto? El 35% van a trabajar en empleos que ya existen. Por lo tanto, a la hora de todo cambia, todos, seamos un poco prudentes, ¿no? Un poco prudentes. Bien, me interesó mucho de dónde demonios ha salido ese porcentaje. Porque si es una evidencia, quiero saberla. Quiero cómo se obtiene esta evidencia tan clara del futuro. Y si no es una evidencia, manejémosla con cuidado. Y digámoslo, nos parece, quizás, puede ser, pero no lo planteemos porque tengo... No les exagero, más de 500 las he ido recogiendo, declaraciones de empresarios, de profesionales de todo tipo que utilizan este porcentaje. Bien, la OCDE, recuerden Schleicher, la evidencia muestra que el 65%, la evidencia, pues quiero saber esa evidencia, porque en educación se ha aceptado sin que nadie se preguntase de dónde era esa evidencia. Y eso sí que nos ha de ponernos en cuestión. Pues ¿saben de dónde era la evidencia? De un informe del Foro Económico Mundial en el que, y esto me llenó de alegría, dice el 65%, pero tienen la honestidad de decir la fuente. Y dicen esto. Al final, dije, bueno, ¡opa, que me mato! Al final dije... Salté de alegría, ya tenemos la evidencia. Pero la evidencia, señores, resulta que era un vídeo de dos amigos que lo que venían a decir es aquello de don Hilarión en la verbena de la Paloma. Los tiempos se adelantan, que es una barbaridad. Y cuando se les preguntó, ¿y ese 65%? No pensábamos que iba a tener tanta trascendencia. Bueno, esto parece un poco... Yo, cuando cuento esto, tengo la sensación de que estoy haciendo una especie de monólogo irónico, ¿no? De que... Pero mucho cuidado con los datos, ¿no? Además, en realidad, después, porque lo que hay que hacer, y les animo que lo hagan sin ningún problema, escriban a la gente. Mándenles un mail, es fácil localizar los mails, y si son norteamericanos te contestan enseguida. Tanto sea un profesor de universidad como otro, te contestan, tienen ese y te contestan rápidamente. Bien, en realidad, como ellos dicen, nosotros lo sacamos, sabíamos que Richard Riley, que había sido secretario de Educación de Clinton, había dicho, y una formulación muy explícita, ¿no? Que además, tal como está planteado, los trabajos más solicitados del 2010 todavía no existen. Del 2010 todavía no existen. Los trabajadores del futuro inmediato utilizarán tecnologías que aún no han sido inventadas para resolver problemas que ni siquiera sospechamos hoy que serán problemas de mañana. Bueno, en el 2010, ¿se produjo algún cataclismo en el 2010? Pues resulta que si vas por cualquier pueblo de Castilla, yo soy de Navarra, mi hermano pues trabaja en el campo, veo utilizar, yo ya no me meto en el tractor porque no sé, soy incapaz de manejarlo,
Y resulta que tienen sistemas de riego controlados por ordenador, tienen 1000 cosas. Cuando me dicen que van a pasar el láser por no sé dónde, digo, ¿esto qué demonios es? 1000 cosas, pues se han ido adaptando sin ningún problema, ¿no? Ese dramatismo con el que se planteaba, que tiene un fundamento en el mundo de la empresa. En el mundo de la empresa tiene un fundamento. ¿Por qué? Porque mientras Kodak estaba con sus cámaras clásicas, de repente aparece la cámara digital y sustituye todo, absolutamente todo. Ahí aparece una innovación disruptiva, ¿no?, que es clarísima. Y podríamos poner muchos más ejemplos. El vinilo. Lo curioso es que hoy está recuperándose el vinilo y está recuperándose las cámaras de Kodak. Vi un anuncio no hace mucho de Kodak que buscaba personal y en los discos de vinilo pues están conociendo un auge nuevo, ¿no? Pero en fin, en el mundo de la empresa hay una lógica que te lleva a innovar. A pesar de que cuando hablas con la gente que sabe de esto te dice, sí, pero en innovación es más fácil fracasar que triunfar. Es más fácil que ese producto que has creado, por las razones que sean, no interese al consumidor, que es el que decide. Y a mí eso dice, pero en educación no nos podemos asumir estos riesgos de que sea más fácil fracasar que triunfar, ¿no? Bien, en todo caso, Richard Rilley dijo esto, pero es que ni tan siquiera la fuente era de Richard Rilley. La fuente, al menos hasta donde he llegado, donde he sido capaz, es del 28 de octubre de 1957, 24 días después de que los norteamericanos descubriesen que los rusos habían puesto el Sputnik en órbita, que Joseph de Vercol, que forma parte de un equipo que se creó dirigido por Lyndon Johnson, que fue el presidente de Estados Unidos, que el vicepresidente que sustituyó a Kennedy cuando fue asesinado, pues se creó. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Saben la respuesta para adaptarse a los retos del futuro cuál fue? El currículum, la invención del currículum. La invención del currículum. El currículum aparece como respuesta a los retos del futuro. Y añadiré más, el descrédito de las escuelas progresistas basadas en las metodologías de John Dewey. Si leen los debates de la época, verán hasta qué punto te dicen las escuelas progresistas suenan muy bien, pero es que para los norteamericanos aquello fue un reto esencial, porque si los rusos eran más capaces de educar, o sea, de progresar tecnológicamente que los americanos, quería decir que la democracia no estaba preparada para competir y, por lo tanto, los riesgos políticos eran enormes, ¿no? Bien. Voy a plantear otro ejemplo de argumento que también hemos adoptado todos y que parece de sentido común y vayas por donde vayas te dicen claro que sí, pero que no es tan absoluto, tan bien fundamentado como se cree. Miren, no sé si conocen, yo sí me cargaré algo, a James Heckman, Premio Nobel de Economía, no sé si lo conocen. Es, de hecho, el gran profeta de las soft skills o competencias. A mí me gusta, más que competencias, me gusta hablar de pericias. Me parece que el concepto pericia traduce mejor el skill que la competencia. Pero bueno, James Heckman estudió cuál era el comportamiento a lo largo del tiempo de aquellos niños que en el preescolar habían tenido una formación sistemática en torno a las habilidades blandas, a las competencias socioemocionales, para entendernos. Sus resultados fueron tan espectaculares que, además de llevarse el Premio Nobel de Economía, se ha convertido en una de las ideas también del sensus communis de nuestro tiempo, ¿no? Que hay que educar temprano porque eso tiene repercusiones, según Heckman, los que habían tenido esa formación en preescolar, después tenían muchísimos menos embarazos adolescentes, menos índices de criminalidad, menos índices de pobreza. Es decir, Heckman planteaba la respuesta a todos los problemas con la atención al preescolar. Hay que decir que lo que Heckman planteaba a partir del nacimiento, después, esto me hizo mucha gracia, porque James Heckman nunca planteaba educación socioemocional antes del nacimiento.
pero pues, puestos a ampliar las cosas, ¿por qué quedarnos en el nacimiento y no en unos meses? Bien, frente a eso, pues autores como una persona, un psicólogo que a mí me interesa muchísimo, aunque hoy ya no lo lee nadie, pero estoy convencido que hay muchas ideas valiosísimas en el pasado que no es que se hayan quedado anticuadas, sino que no han tenido continuadores. Y como no han tenido continuadores, las dejamos ahí olvidadas. Bien, Winnicott decía, desde hace mucho tiempo, plantean decir, miren, olvídense de ser perfectos. La perfección es una imperfección, decía él. Lo que tienen que ser es suficientemente buenos. ¿Por qué? Porque si tú pretendes ser perfecto, además, dirigiéndose a las familias, además de que vas a acabar neurotizado sin conseguirlo, le vas a impedir a tu hijo la gestión de la imperfección de sus padres. Y a la hora de la verdad, ¿cuándo tenemos derecho a considerarnos adultos? Sino cuando somos capaces de amar a nuestros padres siendo conscientes de todos sus defectos. Pero cuando somos capaces de decir, no me quiero entender aquí, pero lo que sí que me parece importante es eso. La tesis de Heckman ha triunfado y ahí están todos los preescolares que se han ido creando, ¿no? Los gobiernos fomentan la escolarización temprana, pero Heckman, con todos esos resultados maravillosos que tanta repercusión han tenido, resulta, que es el segundo punto, pero los estudios de Heckman se basan en dos únicos programas de intervención temprana. El de Perry, el proyecto Perry de preescolar y otro del proyecto de Carolina. Bien, Heckman siguió, y eso es cierto, la evolución de esos niños a lo largo de más de 25 años, lo cual es un trabajo encomiable sin ninguna duda. Y sus resultados fueron optimistas, pero desde un punto de vista estadístico es cierto que el tamaño de la muestra es muy pequeño y segundo, que son dos centros. Y además no se han logrado replicar los resultados de Heckman. Por lo tanto, digamos que hoy es aventurado creer en que un buen preescolar soluciona todos los problemas sociales. O al menos tenemos que pensar el preescolar con menos ingenuidad que es lo que nos plantea Heckman. Bien, miren, cuando se plantean las cuestiones de... a mí la palabra innovación en general no me gusta. Yo creo que el concepto educativo esencial ha de ser mejorar. Es decir, que tenemos la obligación de mejorar siempre y que ese es un reto moral que además creo que nos pagan por eso, por querer siempre hacerlo mejor. Ahora, no necesariamente porque, no hace mucho me decía el director de un colegio importante de Madrid, me decía, he prohibido a los maestros mejorar. Digo, perdonad, innovar. Yo le decía, hombre, un poco es excesivo, ¿no? Y dice, si es que cada semana venía uno con una idea nueva y entonces estamos en una ebullición permanente sin poder evaluar nada. Bueno, es un caso excepcional, pero algo de esto ha habido, ¿no? Es decir, como es nuevo, no necesitamos justificar que sea bueno. Bien, cuando se plantea esta cuestión, yo digo, si quieres mejorar un sistema educativo, lo primero que tienes que tener presente es cuáles son los puntos de fractura de ese sistema. Es decir, ¿qué entiendo por puntos de fractura? Aquellos puntos en los que aparecen a manifestarse las trayectorias divergentes de los alumnos. Porque si vas para atrás y dices, comienzan a manifestarse en este punto, ese es un punto de fractura en el que tendrás que dedicar todos los recursos que haga falta, porque si intervienes ahí, estás interviniendo en la evolución de las trayectorias futuras. Pues bien, a mi modo de ver, el curso esencial de toda la escolaridad es tercero de primaria. Tercero de primaria, que es un momento en el que, como los niños psicológicamente pueden ser bastante pacíficos, es el momento en el que las niñas son tontas, los niños son maravillosos, o los niños son estúpidos y las niñas son maravillosas, mis padres son geniales y el maestro es el mejor del mundo, pues parece que no hay demasiados problemas y entonces solemos adjudicar a esos cursos ese profesor que sí que tiene problemas con los de sexto o con los de primero, ¿no? Bien, insisto, la clave de todo es que nos tomemos en serio tercero de primaria. Esto lo vi en Cataluña, en los datos de Cataluña, cuando
comprobé que los resultados de comprensión lectora en tercero de primaria predecían con una enorme exactitud los resultados de un alumno en cuarto de ESO. ¿Me siguen? Tú podías ver por los resultados de comprensión lectora de un alumno de 9 años los resultados que tendría ese alumno cuando tuviera 16 años. Y eso me pareció, bueno, digamos que muy inquietante, y de hecho no paro de hablar allá donde voy de esto. He hablado con montones de gente. En el único sitio que veo que se lo han tomado como un dato objetivo es en la Junta de Andalucía, en el programa de fomento de la lectura. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona. Si esto es así, vamos a ver por qué. La razón fundamental es la siguiente. ¿Por qué en tercero se crean esas divergencias? Porque en tercero los niños viven una revolución intelectual extraordinaria que consiste en que han de pasar de aprender a leer a aprender leyendo. Y eso que parece un juego de palabras, intelectualmente es una modificación esencial. Porque para aprender a leer necesitas poder decodificar unas grafías y transformarlas en fonemas. Para aprender leyendo necesitas un vocabulario. Cuanto más amplio sea tu vocabulario, más fácil vas a aprender leyendo. Es decir, más fácil vas a leer y con más facilidad vas a aprender cosas nuevas. Cuanto más pobre sea tu vocabulario, un texto mínimamente complejo será una muralla. Por lo tanto, ahí es donde se cumple de verdad el famoso efecto Mateo. A quien tiene se le dará y a quien no tiene hasta lo que tiene. ¿Cuántas veces? Yo decía, pero señor, aquí parece que estás haciendo un atentado a la equidad. ¿Qué es esto, no? A quien tiene se le dará y a quien... Pues estaba hablando de tercero de primaria. Eso hoy lo podemos decir clarísimamente. Decía, maestros futuros, pensad en vuestros alumnos de 9 años. A quien tiene vocabulario, riqueza lingüística, se le dará, y a quien tiene una pobreza lingüística manifiesta, hasta lo que tiene se le va a quitar. Y se le va a quitar de hasta tal punto que como su experiencia escolar va a ser una experiencia continua de fracaso, acabará generando en él pues, un rechazo a la propia institución. Es decir, que la acertó plenamente aquí Jesús. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que os estaba diciendo, ¿no? Cuanto mayor sea la competencia lingüística, con más facilidad se lee y más conocimientos se adquieren leyendo. Esto, miren, me interesó mucho un estudio en Estados Unidos que planteaba que habían seguido la cantidad de palabras por hora que oían los niños de distintos niveles. Los resultados fueron muy llamativos porque hay niños en este estudio, ¿no?, que escuchaban 2.150 palabras por hora y otros que escuchaban 620 palabras por hora. Si ustedes multiplican las palabras por hora por las horas del día y los días del año, resulta que 2 niños, uno del primer grupo y otro del tercero, el del primer grupo, y lo que les voy a decir, tómenselo en serio, aunque parezca muy escandaloso, el del primer grupo ha podido escuchar 40 millones de palabras más que el del tercero. Con lo cual, su potencial lingüístico es absolutamente distinto. Y la cuestión para mí pedagógica esencial es, ¿qué hace la escuela para compensar esas diferencias familiares? Bien, además, según ellos, lo comprobaron que cuanto más rico, y esto es curioso, cuanto más rico sea el lenguaje, más veces oye el niño en su familia los adverbios de afirmación. Sí, adelante, etc. Cuanto más pobre es el lenguaje, más veces oye el niño el no, 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 no. Con lo cual, las expectativas con tu propio desarrollo resulta que también varían. Yo esto lo reproduje de una manera bastante macarrónica en Cataluña, contando palabras, me he pasado muchas horas contando palabras en distintos ambientes, sin ningún afán de que los resultados tuviesen una validez matemática. Pero lo que sí que os puedo decir es que lo que yo comprobé se parecía bastante a esto. Se parecía bastante a esto. Con lo cual, dices, bueno, además podemos decir que una prueba de esto, de lo que estamos diciendo, es que el número de libros que hay en casa es uno de los elementos con más capacidad predictiva de los resultados del alumno. Bien, esto nos lleva a algo tan importante, a mi modo de ver, como tomarnos muy en serio la lectoescritura. Muy en serio la lectoescritura.
La manera de tomarlo en serio, pues hay centros que lo hacen muy bien, hay centros que lo hacen regular y hay centros que están improvisando. Pero me gusta como ejemplo, como modelo, el de la Escuela San Gregorio de Barcelona, porque ellos llevan pues 50 años pasando una prueba de velocidad lectora a sus alumnos. Mirad, la velocidad lectora en realidad no mide la velocidad lectora, sino que la velocidad lectora es expresión de la comprensión lectora. Cuando tú no conoces una palabra, tropiezas, te ralentizas. Cuando lo que estás leyendo todo te suena porque te resulta familiar, tienes una fluidez. Entonces ellos simplemente lo que vieron es cuál es la velocidad lectora que nos indica que este niño está ya perfectamente capacitado para una inmersión seria en la lectoescritura. Si a partir de qué número te va a tener problemas y por lo tanto necesita una atención específica. A partir de qué... Esto, además, para mí fue muy interesante cuando vi lo que estaban haciendo, porque la primera columna pues era los datos poco antes del confinamiento, los datos de velocidad lectora de los alumnos poco antes del confinamiento por la COVID. La segunda columna, los datos al volver a casa después del confinamiento. Y entonces vieron algo a lo que se ha prestado poca atención. Miren el primer niño. Si tenía una puntuación de 45 puntos, o la velocidad, la fórmula es igual, ¿no? De 45, aquí bajó después del confinamiento, pero hubo otros niños que mejoraron significativamente en el confinamiento. Eso es algo de lo que no hemos estudiado bien. ¿Por qué les fue tan bien a algunos niños con el confinamiento? Pero en fin, digamos que hoy estamos, no sé por qué razón, la evaluación tiene mala fama y a veces se oye que te dicen, pero ninguna persona es un 7. Digo, es obvio, tampoco ninguna persona es un 45 o un 48 de fiebre y es un dato muy claro, es decir, lo tienes que tener en cuenta. Y tú no puedes decir, usted es un qué sé yo, qué temperatura, que os parezca, un 40 de fiebre. No, nadie es un 40, pero eso es un dato de su ser que es significativo para hacer un diagnóstico. Bien. Bueno, distintas maneras de plantear. Yo creo que es, si en el caso de que a alguien le interese esto, tal como funcionan las cosas y viendo los tipos de lenguajes que se utilizan, creo que habría que construir en Ávila la propia prueba de comprensión lectora. Esto es hecho pues, a partir de medidas de distinto tipo que parece que está funcionando bastante bien en Perú. Bien, vamos a ir un poco más rápido. Tenemos, yo creo que más que estudios suficientes que nos está diciendo que la riqueza del vocabulario del niño es uno de los elementos más importantes en su comprensión. Yo siempre digo que leer, o mejor, interpretar, en este sentido leer comprensivamente un texto, es situar el texto en su contexto. Porque es el contexto el que le da significado al texto. La palabra tonto puede significar tantas cosas como su uso hace posible. Y no es lo mismo una exclamación tonto que la misma palabra dicha con un tono cariñoso, pues qué sé yo, de la novia al novio. Estamos en dos mundos totalmente distintos, ¿no? Por lo tanto, se necesita manejar los contextos de interpretación, pero los contextos de interpretación son contextos de experiencia. Y ahí, aquello de Wittgenstein hay que tomárselo pedagógicamente muy en serio. La extensión de mi lenguaje es la extensión de mi mundo. Había un monje de Montserrat, que murió hace poco, Lluís Duc, que decía que, en definitiva, la función de la educación es empalabrar el mundo. Empalabrar el mundo. Y yo creo que sí, que eso es esencial en la educación, capaces de empalabrar el mundo. Bien, esto, madre mía, se me ha echado el tiempo encima, nos lleva a cuestiones que también aquí nos suponen una fobia terrible. La repetición hoy suena como una herejía, Y yo digo, pues igual es interesante saber cuáles son los criterios que han llevado a los Estados Unidos a permitir ya en más de 25 estados, no solamente a permitir, sino incluso fomentar la repetición en tercero de primaria. Ahora bien, no se trata de una repetición en el que vuelves a hacer lo mismo, se trata de un programa
explícito, bien diseñado, de apoyo a ese niño que tiene un lenguaje pobre. ¿Cómo? Desarrollar planes que aborden específicamente las necesidades de aprendizaje de cada alumno, asignar estos alumnos a maestros de alto rendimiento, es decir, pagándoles lo que haya que pagarles, pero necesitamos los mejores maestros allá donde hay problemas, si creemos en la equidad. Tercero, que ofrezcan al menos 90 minutos de lectura diaria y todo esto va acompañado incluso de unos campamentos de verano. Es decir, quiero deciros que cuando se habla de repetición aquí, se tiene una visión de la repetición muy determinada. Yo creo que tenemos que ser poco dogmáticos en educación. Miren, y esto en definitiva sería el resumen de todo, después voy a pasar solo a una cita de alguien importante. ¿A qué vamos al médico? Han tenido un accidente, les ha pasado un camión por encima y no tienen ni un hueso sano. Y van ustedes al médico, el médico les mira y les dice, ¡buah! Tiene usted un 0 en salud, adiós. Dices, demonios, yo no vengo aquí para que me digan que tengo un 0 en salud, yo vengo porque tengo un 0 en salud, vengo a que me digan cómo puedo mejorar. Que es a lo que vienen nuestros alumnos a la escuela y a clase. No vienen a que les digamos tienes un 2 en matemáticas, sino vienen porque tienen un 2 en matemáticas. Y por lo tanto, a ver qué pasa con ese 2. No podemos, esto me parece que es simplemente, si ustedes comparan lo que esperan de cada médico con lo que cada alumno tiene derecho a esperar de nosotros como profesores, lo entenderán bien. En todo caso, piensen ustedes por un segundo que son el médico de cabecera que está ya en atención primaria y les llega un emigrante que sabe hablar muy mal español y les dice por aquí, y por la mañana pues no sé qué, y vomito, ¿vale? Y ustedes, con la expresividad de esa persona, tienen que transformar sus manifestaciones de malestar, tienen que transformarlas en síntomas. Y esos síntomas en un diagnóstico, y ese diagnóstico en un tratamiento. Y si con el tratamiento el enfermo mejora, no toquen nada. O al menos no se apresuren a tocar nada, está mejorando. Si no mejora, ¿qué hay que hacer? Pues modificar o el diagnóstico o el tratamiento. Y esa que es la práctica científica en medicina, a mi modo de ver, es la práctica científica en educación. Nadie puede tratar la educación como se trata, pues qué sé yo, un físico en un laboratorio que controla todas las variables. Es imposible controlar todas las variables que intervienen en un día de clase. Pero sí que podemos comprometernos con esto, con una práctica, lo que yo llamo la práctica clínica de la pedagogía. Y esa práctica clínica debería, por cierto, que no es casual que haya tantos médicos en la innovación pedagógica, ¿no? En la innovación pedagógica. Bien, esta manera de ver las cosas debiera tener como principio básico pues el del primer gran médico, ¿no? Primero, no hacer daño. Primero no hagamos daño a nadie y después a ver si podemos solucionar. ¿Y cuál es la manera de hacer daño? Pues decirle, tienes un 0, adiós. No me voy a detener en esto, sino que voy a pasar a Benedicto XVI, para acabar, que me parece que es una persona que sabía lo que se decía. Y además, como esto lo dijo fue aquí cerca, en el Escorial, cuando vino a España, tuvo una reunión con profesores universitarios. Me voy a quedar simplemente, bueno, sí, merece la pena leerlo todo, y acabamos con esto. Pero ¿dónde encontrarán los jóvenes esos puntos de referencia en una sociedad quebradiza e inestable? A veces se piensa que la misión de un profesor universitario, piensen, profesor, sea hoy exclusivamente la de formar profesionales competentes y eficaces que satisfagan la demanda laboral de cada preciso momento. También se dice que lo único que se debe privilegiar en la presente coyuntura es la mera capacitación técnica. Ciertamente, cunde en la actualidad esa visión utilitarista de la educación. Sin embargo, vosotros que habéis vivido como yo la universidad y que la vivís ahora como docentes, sentís sin duda el anhelo de algo más elevado que corresponda a todas las dimensiones que constituyen al hombre. Sabemos que cuando la sola utilidad y el pragmatismo inmediato se erigen como criterio principal, las pérdidas pueden ser dramáticas, desde los abusos de una ciencia sin límites
más allá de ella misma, hasta el totalitarismo político que se aviva fácilmente cuando se elimina toda referencia superior al mero cálculo de poder. En cambio, la genuina idea de universidad es precisamente lo que nos preserva de esa visión reduccionista y sesgada de lo humano. Y les dejo con una pregunta. La planteábamos ayer en otro lugar, en otra universidad. ¿El saber que ha hecho posible la bomba atómica puede ser el mismo que decida sobre su uso? Pues esto es todo. Si tienen alguna pregunta que hacer, encantado intentaré responderla. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias, Gregorio, por tu intervención. La verdad es que has dado muchas luces, por lo menos has sido abrumador en datos y evidencias. Y ahora, a continuación, quien quiera formular alguna pregunta. ¿Alguien del auditorio? Si me preguntas, yo tengo para 2 horas más, ¿eh? Pues voy a utilizar el tiempo este. Se ha acabado. Un ejemplo de innovación que conozco bastante bien y que me parece magnífico, de lo que tendría que ser una práctica reflexiva. Es decir, que eso es la obligación que tenemos, de llevar a cabo prácticas reflexivas. New Dorp High School de Staten Island, en Nueva York. En el 2006 considerada una escuela fallida y hoy considerada lo que ellos llaman una especie, no sé cómo traducirlo esto, escuela muestrario o escuela escaparate. Son aquellas escuelas en las que puedes entrar a aprender. La administración viene a decir, esta escuela tiene muchas cosas que enseñaros, entrad y aprended. Bien. ¿Qué pasó en esta escuela? Pues un día en el claustro una profesora comentó lo siguiente, dice, estoy harta, no hago más que decirles a mis alumnos que me razonen la respuesta que han dado y lo único que me encuentro es que con frases triviales. Y otra dice, pues sabes que a mí me pasa lo mismo. Dice, venga a pedir que razonen, y aquí no hay manera de que razonen. Dice, pues venga a hablar de pensamiento crítico, y ¿qué es esto? Y una tercera dice, igual es que no les enseñamos a razonar. Pregunta, ¿y se enseña a razonar? ¿Cómo se enseña a razonar? Porque claro, una cosa es decir, tienes que andar en bici y otra cosa es enseñar a andar en bici. ¿Cómo se enseña a razonar? Pues no lo sabemos, vamos a buscar métodos. Buscamos métodos y el que más nos guste, pues miramos a ver cómo lo adaptamos, cómo lo aplicamos, qué es lo que hacemos aquí. Encontraron uno, lo adaptaron a sus necesidades y un éxito formidable. Tan formidable que cuando llegó una periodista de un diario importante de Nueva York, lo primero que le pregunta a la directora es, ¿puede hablarme de este método innovador que tan buenos resultados ha tenido? Y la directora dice, hombre, innovador no es. Dice, ¿cómo que no? Si ha tenido buenos resultados. Dice, no, estuvimos buscando métodos que nos gustasen y el que más nos convenció fue el de unas monjas de una escuela católica de los años 50. Dice, pero sí, nos convenció. Entonces lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a nuestras necesidades y de esa manera han sido capaces que les animo a que le echen una mirada. The Writing Revolution. Simplemente... ¿Qué quiere decir razonar? Razonar quiere decir básicamente la habilidad, fijaros que es muy elemental, de ponerte peros a ti mismo. Yo creo que tal cosa, pero... Y si no es así, ¿cómo lo podría expresar mejor? Pero esa capacidad de ponerse peros a ti mismo no es sino la capacidad de utilizar subordinadas. Es decir, conjunciones o conectivas, como queráis llamar. Si queréis enseñar a razonar, tenéis que enseñar el uso de las conjunciones. Pero ¿cómo se utiliza, se enseña el uso de las conjunciones? Lo que ellos llaman la expansión de la frase. Todo niño es capaz de utilizar una frase. Lo que pasa es que eso nos parece muy pobre. ¿Qué has hecho estas vacaciones? Fui a la playa. Hombre, dime algo más. Y me lo pasé muy bien. Algo más. Fui a la playa, me lo pasé muy bien y jugué a fútbol. No. Entonces, ¿cómo para ser capaz de crear un fragmento tienes que ser capaz de expandir una frase? Con la idea básica siguiente, además de expandirla, de ser capaz de escribirla.
Y cuando eres capaz de escribir tus ideas, te das cuenta hasta qué punto las tienes claras. Y como tener ideas claras no es solo un objetivo del profesor de lengua, sino de todas las materias, todo profesor de esta escuela, de la New Dorp, es un profesor de inglés. A todos nos interesa que sepan hacer esto, ¿no? No me voy a extender más, pero piensen un poco la diferencia que hay en un examen entre decirles, pues qué sé yo, cuéntame lo que sepas de Colón y América, tendemos a hacer cosas de ese tipo en los exámenes, a decir esto, primera página. Fue una gran noticia el descubrimiento de América por Colón. Responde eso. Vuelves página. Fue una gran noticia el descubrimiento de América por Colón, pero... Y ahí tienes que seguir. Eso es un examen en el que no solamente estás mostrando conocimientos, sino estás mostrando competencias. Y esas competencias, el lugar del examen, es un lugar esencial para poder desarrollarlas. En fin, no me hagan caso a mí, pasen, dense una vuelta por Internet y descubrirán, pues para mí es un ejemplo de lo que debiera ser una práctica reflexiva, a partir de los problemas reales que tienes en tu centro, buscar lo bueno esté donde esté, adaptarlo a tus necesidades y después ir, pues eso, mejorándolo a partir de los resultados que tienen. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo, Gloria, acuérdate que oigo muy poco, o sea que igual me tienes que traducir. ¿Cuántas palabras por minuto es el límite o es el... Uy. para tener una buena comprensión? Mira, sí. Probadlo vosotros, no partáis de ningún presupuesto, olvídate de eso. No, sí que hay. Y te dicen en castellano tal, y cuando es en lectura en voz alta tantas, y cuando es en lectura silenciosa estas otras. Pero yo pediría, no partáis de presupuestos. Probadlo con vuestros alumnos. Probad con vuestros alumnos, que en definitiva es eso, en 2 minutos cuántas palabras pueden leer. Y si lo hacéis poco, veréis cómo os va diciendo una cifra. Y a partir de ahí se os abre un campo extraordinario. Porque tú verás también cuál es la diferencia entre el alumno que tú sabes que va a aprender a leer pronto y el alumno que sabes que va a necesitar un refuerzo. Yo lo que sí que os puedo decir, si os interesa después bibliografía, sí que os puedo dar. Bueno, mirad. Cuando aquí está planteando en la lectura en voz alta y en la lectura silenciosa, y está planteando pues, los distintos cursos, ¿no? De primaria y de secundaria, ¿es esto lo que tienen que seguir tus alumnos? ¿No? Esto es lo que, según unas medias internacionales, está funcionando en Perú. Pero tus alumnos va a depender de la escuela que tengas, del número de migrantes que tengas, de 1000 elementos. Y eso tiene que ser un instrumento de escuela, tiene que ser un instrumento de diagnóstico tuyo, porque el paciente que tienes al lado... Mira, en la medicina hipocrática se decía algo que me parece que es de gran aplicación en educación. Delante nunca tienes una enfermedad, sino un enfermo. Y las enfermedades no llaman a la puerta, te llaman enfermos que las viven a su manera. Por lo tanto, tú no tienes un problema de comprensión lectora, tú tienes una persona con problemas específicos de comprensión lectora. Pero os aseguro que es relativamente fácil plantearlo. Lo que sí que podemos ver, y ahí sí que creo que es un criterio relevante pedagógico, que no sé si conocéis la teoría de la carga cognitiva la psicología cognitiva hoy está poniendo. Básicamente lo que nos dice es lo siguiente. ¿Hoy qué es? Hoy es sábado. Sí, si yo te digo, hoy es sábado, has aprendido mucho. Has aprendido mucho de esto, de que hoy es sábado, has aprendido mucho. No, ¿por qué? Es una información trivial, no te ha costado nada entenderla, pero no te proporciona nada nuevo. En cambio te digo, ton ai genesik uk ejon. Del griego, eso es Platón.
Es decir, la carga cognitiva es tan grande que no has entendido nada. Es decir, cuando la carga cognitiva, por decirlo así, es de 0, entiendes todo, pero no aprendes nada. Cuando es demasiado grande, ni entiendes ni aprendes. La clave está, que son de estas cosas que en la academia resulta maravilloso formularlas, quedas como un genio, pero después aplicarlas es de complicado. Entonces dices a la escuela, tenéis que aplicar la teoría de la carga cognitiva, pero es muy complicado, porque la carga cognitiva te está diciendo, para que haya aprendizaje, tienes que plantearle a cada alumno aquellos retos difíciles que pueda superar. Pero es muy difícil encontrarlo, ¿no? En todo caso, lo que sí que podemos ver es que ante un texto, cualquiera, si hay, depende del texto, pero si hay más de un 8% de palabras desconocidas para el niño, va a tener problemas de interpretación del texto. Si hay menos del 8%, es fácil que las pueda interpretar a partir de la información contextual. Por lo tanto, podríamos decir que el progreso de la comprensión lectora sería el manejo del 8% de las palabras difíciles. Esto sí que lo podemos ver, ¿no? Es decir, no solo el número de palabras, sino de qué palabras las conoce el alumno. Sí, pero exacto, pero en definitiva esa competencia lectora es la que va a determinar todo, ¿no? A mí esto me parece apasionante, me parece apasionante y tenemos ahí un campo extraordinario. Yo os diría, los datos estos pues te sirven como experiencia de que haciéndolo algunos están teniendo éxito. Pero eso lo tienes que hacer tú. Después las fórmulas matemáticas, lo que sí que te puedo decir es que si escribes, por ejemplo, en la Escuela de San Gregorio, te puedo dar información, con muchísimo gusto te atenderán y te dirán cómo lo hacen, los test de velocidad lectora que utilizan ellos, etc. Pero esto es apasionante, esto es lo que te hace vivir tu profesión pues como lo que es, una actividad de carga cognitiva elevada, pero que sacando un poco de pecho y con confianza en uno mismo la puedes tirar para adelante, lo cual no quiere decir para que tengas días en los que todo te sale mal. Sí. Por favor, por favor. Bueno, en cuanto a estudios de velocidad, comprensión lectora, sí. ¿hay diferencias en cuanto al soporte? O sea, si es en digital. Sí, que, a ver, primero, creo que tenemos que ser muy, muy prudentes a la hora de pontificar sobre todo lo digital. Primero, porque no tenemos estudios longitudinales lo suficientemente amplios y con muestras considerables. Y eso hace que lo que en un país parece evidente en las pruebas, en otro no. Y cuando miras, pues eso, la evolución en conjunto, dices, yo tengo una sensación de perplejidad enorme, porque no me atrevo a decir con seguridad esto o lo otro. Sí que parece que, por ejemplo, a la hora de manejar textos, los textos de más de 500 palabras son más fácilmente comprensibles en papel que en pantalla, ¿no? Pero también cuando ves los resultados de los diferentes países, resulta que los que manifiestan mayor capacidad de comprensión lectora son los que utilizan la pantalla y el papel. Pero en educación hay que tener siempre presente una cuestión, que una cosa es correlación y otra causación. Que el hecho de que se den dos cosas juntas no quiere decir que una sea necesariamente la causa de la otra. Pero estamos viendo, os lo digo de verdad, yo veo en estos momentos que hay una especie de histeria, ¿no?, con las pantallas y tal. Por una parte, pues es cierto, que cuanto más complejas sean las tecnologías, más capacidad tienen para el bien y para el mal. Pero todas las tecnologías son esencialmente ambiguas. Un cuchillo de cortar jamón lo puedes convertir en un instrumento maravilloso para cortar un jamón o en un arma asesina. Cuanto más potenciales sean, más son sus peligros, mayores son sus peligros y sus potencialidades. Pero yo no me atrevo, de verdad, a decir prudencia y saber que estamos en un mundo en el que nunca vas a poder determinar a priori las consecuencias de una nueva tecnología que introduces. Porque como evoluciona mucho más rápido que tu capacidad para comprender sus efectos, ahí sí que estamos todos en fuera de juego. Y eso es un factor nuevo. Cuando la escuela, la tecnología se reducía a la pizarra, la tiza, la regla del maestro,
pues eso tenía una cierta estabilidad, ¿no? Que ya sabías qué pasaba con cada cosa. Hoy, pues no lo sabes. Por una parte, a veces yo pienso que somos un poco como el Titanic, que nunca sabes si hay un iceberg que está flotando por delante, pero lo que no puedes hacer es parar las máquinas. Es decir, se acabó la escuela, para evitar problemas, volvemos a la regla y a la tiza y a la pizarra. Por eso, a la hora de la verdad, lo esencial, lo verdaderamente esencial son las prácticas reflexivas. Hagas lo que hagas, hazlo con prudencia y siendo capaz de evaluarte. Y ya sé que es una respuesta un poco decepcionante, pero no tengo otra que sea más sincera. Ahora se oye, sí. Muchas gracias, Gregorio, por tu intervención. Realmente nos lleva y nos va a conducir a reflexiones durante este fin de semana. Y muchas gracias a la Universidad Católica de Ávila por estas jornadas y que seguimos presente para la siguiente sesión. Un fuerte abrazo a Gregorio. Gracias.